Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Plano Detalle, los saluda Paola Pejóez. El día de hoy mi invitada es conductora de televisión y de radio. Ella es periodista y también activista por los derechos de los afrodescendientes. Vamos a conocerla. Si nosotros queremos realmente, a través de la educación, cambiar prácticas racistas, tenemos que hacer posible una educación antirracista. Al fin comprendí. Al fin, Ya no retrocedo. al fin, Avanzo segura. al fin, Avanzo y espero. al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color. Las mujeres diversas estamos en este país y estamos en el mundo. Las mujeres afrodescendientes en el Perú existimos. Y este mundo, este país, también es de nosotras. Bienvenida Sofía Carrillo, ¿cómo estás? Un gusto verte después de tiempo. Muy bien, muchas gracias. Para mí también es un gusto estar contigo. ¿Cómo Además estás? porque me gustaría también, además que te conozco del canal y de la radio, conocer un poco más tu historia. Tu familia viene de Chincha, ¿no es cierto? Sí, mi padre y mi madre son de Chincha, mi mamá es de Chincha Baja y mi papá es del Carmen, así que venimos de allá. ¿Es de la familia Bayumbrosio, tenés? Mi abuela era Cira Rivas Bayumbrosio, prima de Amador Bayumbrosio, y bueno, sí, es parte de mi familia y también de la manera como yo he crecido, ¿no? En el Carmen, en mis vacaciones, compartiendo con mis primos Bayumbrosio. ¿Y cómo decides? Tú decides estudiar periodismo. Yo decido estudiar periodismo. Primero quería ser, según yo, contadora, porque sentía que era la manera de estar con un perfil más bajo y que iba a tener quizás menos exposición. Yo estudié en un colegio que en ese momento era comercial, entonces tenía muy buenas calificaciones en contabilidad y dije, aquí es, ¿no? Pero la vida hizo que Radio Nacional, la verdad, apareciera en mi vida, porque un programa que había en esa época de niños fue a mi colegio y yo era la elegida para recitar toda la vida. ¿Ya? Y la conductora de ese programa, que era Anabela Polo, me vio, yo tenía creo 10 años, y dijo, ¿quieres ir la otra semana a la radio? Y yo feliz, emocionada, dije, sí, quiero ir. Y así pasaron casi 2 años, que estuve todas las semanas, los sábados en la mañana, yendo a Radio Nacional, feliz. Chiquitita, y ¿no? siendo como co-conductora del programa, Semillas. Y años después, Volví. es tu programa en Y Radio años Nacional. después estoy en Radio Nacional. Así que para mí es muy importante, significa mucho Radio Nacional en mi vida, ¿no? No solamente ahora en mi vida adulta, sino desde la niñez. Dime, cuando tú eres una ferviente pues, activista de los derechos de los afrodescendientes, de niña sufriste discriminación. ¿Sentías que te molestaban por el color de tu piel? De niña, de joven, de ¿Sí? adulta, de siempre. Por ejemplo, de siempre. ¿qué te han dicho que y soy una activista, sobre todo defensora de los derechos Ok. humanos, de todas las personas. Creo que nadie debe vivir discriminación de ningún tipo, incluyendo la discriminación racial. Entonces, de niña, pues era parte de mi cotidianeidad, ser agredida en las calles, ser insultada, ser animalizada, tocada incluso por ser una niña afrodescendiente o una adolescente afrodescendiente, porque en este imaginario colectivo hay una hipersexualización a las niñas y a las mujeres afrodescendientes, también a los hombres. Entonces, eso hace que muchas personas crean que tienen acceso a ti fácilmente. Entonces, sí, y los insultos son parte de la vida cotidiana, pero más allá de los insultos, que creo que es importante visibilizar, cuando hablamos de racismo, hablamos de toda una estructura, de todo un sistema, ¿no? Que se confabula para colocar a ciertas personas por debajo, digamos, de la pirámide, ¿no? Eres afrodescendiente, eres indígena, entonces tienes que afrontar situaciones complejas a partir de tu identidad étnica racial. Por ejemplo, ir a un trabajo y que ni la recepcionista te acepte el currículum, como era antes.
Y Claro. te ponían buena presencia, ¿recuerdas? Ahora está prohibido. Y además, las carreras, por ejemplo, creen que es solamente para el fútbol o para el vóley. Así es. ¿No? O para ciertas actividades. Pero tú fuiste a la universidad. Claro, yo he estudiado en la universidad, en Jaime Bausate y Mesa, becada todos los ciclos por calificaciones, felizmente, y yo decidí ingresar, en este caso, a una privada, porque en ese momento yo quería periodismo y era como muy Ya. fijo y era la especializada. Digamos, me habían dicho y era poco probable que yo pudiera estar en una universidad pagada, pero yo estaba tan segura que iba a estar en los primeros puestos que le dije a mis padres, ustedes solamente preocúpense de conseguir para el primer ciclo, que yo los otros ciclos me encargo. ¿Estudiosa qué era? Entonces, Era- eres buena en era. matemáticas, ¿no? Por lo visto. No, No. en matemáticas no. Pero era muy buena en los otros cursos que lo de matemáticas podía Compensaba estar un poco. Sí, podía estar a medias. Entonces, eso me sirvió de tener el primer puesto siempre y por allí el segundo en alguna oportunidad. Sofía, a mí me contaron que tú has sido periodista deportivo. Sí, claro. Allí me Ya, allí o sea, empecé. ese detalle no conocía de tu vida y que has llegado a narrar partidos. Claro. ¿Qué tal el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Mira, yo empecé en el periodismo deportivo por casualidad. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando prácticas y en esos no que yo recibí de varios canales a los cuales ahora he ingresado, no trabajando porque no fue en el Canal 7, sino en otros, y que no me aceptaron el currículum. ¿En serio? Así es. Ni siquiera ni para verlo. La recepción, y yo recuerdo y lo he verbalizado añísimos después, porque en el momento no se lo conté a nadie, porque uno cuando vive estas situaciones tiene vergüenza. ¿Qué sentiste ¿no? en eso? Un Sentí, dolor. Claro, dolor, vergüenza, pena, porque yo asumía que como tenía el primer puesto, decía, me van a dar pues... Que te prueben, ¿no es Por cierto? lo menos que me abran la puerta, que me den la oportunidad, no estaba pidiendo más, ¿no? Entonces, cuando yo llego a este canal, la recepcionista me mira y me dice, ya no hay vacantes, así. Y venía otra chica, blanca, recuerdo mucho, delgada, blanca, cabello negro, pero muy blanca, y le dijo lo mismo que yo y le aceptó el currículo. No, pues. Entonces, yo tenía que 18 años, porque yo terminé a los 20 la universidad. Entonces, cuando pasó eso, fue muy fuerte. Y yo seguí buscando y buscando y buscando prácticas, y fue en una radio, que en esa época estaba Radio Moderna, estaba en un programa en vivo deportivo, el conductor era afroperuano, que era Pepe Carrión, y me probó al aire. Y desde allí era un programa deportivo, entonces empecé a hacer deportes. Y allí empecé a ser reportera, comentarista, y llegué a ser la primera mujer narrando fútbol. Narré fútbol de mujeres, narré fútbol de segunda división y también de primera división. ¿Con Miki Rospigliosi estuviste trabajando? Con Miki Rospigliosi, porque de Moderna Miki me llamó y formamos un equipo de mujeres que transmitían partidos de fútbol. En esa época se anticipó a todos los tiempos. Oye, pero ¿es difícil narrar un partido de fútbol? Sí. Es difícil si tú no conoces a los futbolistas. Pero en este caso, como yo cubría fútbol, comentaba, yo me sabía hasta cómo caminaban, creo. Es decir, y además era muy estudiosa, digamos, seguía estudiando mucho. Y además me puse a estudiar para entrenadora de fútbol, para saber cuáles eran las estrategias, Claro. las posiciones, las cuestiones técnicas. Entonces, con mi plantilla me ponía a narrar el fútbol y además tuve maestros muy buenos, el mismo Pepe Carrión, el Ejalder Godos. Yo he trabajado con el Ejalder Godos en Ovación varios años. Entonces, la verdad que fue una experiencia bien, bien interesante. A mí me gustó mucho. Claro, porque además hacías lo que te gustaba, superabas también, y es un poquito como que dejabas ya de lado el tema de que no te aceptaban, por ejemplo, el currículum con paso de un canal. Claro, Bueno, es que sí. encima ni siquiera te dieron la oportunidad ni de probarte, ¿no? Ni Porque te siquiera- pueden decir, Claro. no me gusta, no entras. Claro, el tema era que ni siquiera te abrían las puertas. Ahora creo que hay más posibilidades, pero precisamente porque han habido voces que han reclamado, que hemos visibilizado esta situación, ¿no? Pero antes era como que en silencio una tenía que callar y simplemente demostrar el doble, el triple, el cuádruple que era capaz de poder desempeñarse, en este caso en lo que yo había estudiado. No, y además
tú en tu familia también demostrabas porque terminaste la carrera, ¿no? Sí, sí, O sea, claro. entonces sí, a sí, tus sí. padres que podías. Así es. En realidad, creo que el apoyo de mis padres fue lo que a mí me llenaba siempre de valor y de motivación. Porque si había una sociedad, porque es una sociedad que te dice no, 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 felizmente yo tenía una familia que me decía, tú sí puedes, tú lo vas a lograr, sigue adelante. Y eso compensó, ¿no? Y me dio fuerzas para, a partir de estos obstáculos, poder seguir. Y, por ejemplo, tú que querías estudiar contabilidad, Ya ¿te no. ves como contadora? No. Y ahora digo, ¿cómo pude creer que quería ser contadora? No sé. Viéndolo de la SUNAT y todos los impuestos. Sí, y demás. sí, pero es que era una profesión que yo veía, me iba a tener... te iba bien. Y me iba a tener encerrada también, no me iban a fastidiar, no se iban a burlar de mí, era estar con los libros y yo, los libros contables y yo, entonces me parecía como algo en lo cual iba a poder desempeñarme. La maestría que estás haciendo ya, la tesis, ¿no? Es de Sí. Gerencia Social de Sí. la Universidad Católica. ¿Qué cosa es Gerencia Social? Gerencia social es colocar, en resumen, es colocar a la persona como el centro de las políticas públicas, ¿no? Cómo yo gestiono para garantizar derechos humanos, para que todas las personas puedan acceder a servicios, puedan acceder a un desarrollo pleno en esta sociedad. Entonces, a mí me parece muy importante tener una perspectiva de gerencia social en las políticas públicas, Claro. pero también en las políticas institucionales, ¿no? Porque es necesario reconocer nuestros derechos y a pesar de nuestras diferencias no deberían haber brechas. Muy bien, Sofía, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Seguimos en Plano Detalle con Sofía Carrillo. Bueno, hablemos de la televisión. Okay. Porque tú también has tenido un programa aquí en TV Perú, pero antes tuviste unas incursiones con deportes. Sí, con deportes, con Miki Rospigliosi como reportera del ámbito deportivo. Tuve pocas apariciones, pero fue también interesante porque era emocionante. Además que no había mujeres como yo, hombres como yo, afrodescendientes en la televisión. Entonces, para mí fue... Y bueno, hasta ahora hay, digamos, Casi nada, porque quiénes. salvo en Noticias era Selmira Aguilar, creo que era. Selmira Aguilar, que hace muchos años. Y, como narradora. Claro, es que no había. Y claro, en el deporte fue no. en la época, creo que de los 70. 80, creo que ha sido la única. Estuvo un tiempo y bueno, eso era también algo que me generaba un reto, ¿no? Por eso para mí A la cuenta de tres fue sumamente importante en mi vida profesional, porque era la primera vez, más allá de que hubo, en este caso una mujer narrando noticieros, era afirmarme como afroperuana. Es que no es solamente un tema de color, es la afirmación, es el hablar de nuestros derechos, es ser activista y visiblemente afrodescendiente. Bueno, hablemos de ese programa, porque lo está diciendo A la cuenta de tres, que hizo Sofía con Carla Jarada y con Cecilia Brozovic. Eran tres mujeres totalmente distintas. Así es. Que llevaban un programa. ¿Qué tal la experiencia? No, a mí me encantó, creo que, pero además es difícil, ¿no? Porque era mi primera vez conduciendo un programa de televisión con dos personas que tampoco conocía hasta ese momento, con experiencia ambas en su trabajo y yo era la novata en televisión, ¿no? Entonces, pero me sentí muy cómoda, creo que la oportunidad que se brindó fue bien interesante y además me sirvió para poder darme cuenta lo importante nuevamente de la representación, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento me escribían, así como hubo mucha gente que escribía de todo, bueno, cosas no agradables, hubo otros que me escribían cosas muy, muy interesantes, personas que me las encontraba en la calle. Recuerdo mucho que estaba en una reunión en una embajada, por ejemplo, y estaba un hombre afroperuano que era el que servía, era el mesero, y él me contó que su hija, que era una niña, él me había visto y se había emocionado de verme y su hija era como yo, afroperuana, de piel oscura, y que se había emocionado muchísimo, ¿no?
Entonces, y es más, pidió abrazarme. Entonces, para mí fue tan importante eso y digo, esto vale la pena el tiempo que esté, lo que se puede hacer si uno deja un mensaje, creo que es importante hacerlo. Porque luego de ese programa haces caso por caso con Fátima, ¿no? Claro, con Fátima, Pero era con Paola también. Claro, con Paola Moreno. Sí. Entonces era interesante eso porque era en la pandemia. Así es. ¿no? Y hablaban de un caso, por ejemplo, qué hacer un problema en una institución Así es. X. Así es. Y tú dabas la solución o dabas a conocer los pasos a seguir. Los pasos a seguir, entrevistábamos a los especialistas, entonces era una manera de acercar a las personas a sus propios derechos, ¿no? Al conocimiento de sus derechos que finalmente permite que tú los ejerzas. Ajá. Y ahora estás en Radio Nacional los sábados con Así es, con Afrorraíces. Afrorraíces. Que es un programa dedicado a difundir el aporte afrodescendiente y afroperuano en distintos ámbitos, porque, digamos, tradicionalmente se conoce el aporte afrodescendiente en la música y en la gastronomía. Invitamos a músicos y también a cocineras, cocineros, pero también estamos en otros ámbitos, en la salud, estamos en la economía, en el ámbito legal. Entonces, me parece tan importante que haya una visibilización de todo lo que se hace en este país desde la afrodescendencia, y también hablamos de racismo y también hablamos de nuestra relación con otras personas y con otras etnias, porque finalmente no es un programa solo para afrodescendientes, es un programa para todos, para todas, que acerca a nuestra cultura a los demás. ¿Tú cómo ves que en el Perú ha mejorado la relación, que hay menos racismo o seguimos siendo igual de racistas que siempre? Yo creo que seguimos siendo igual de racistas, pero ha cambiado. Es decir, el racismo se reconfigura, ¿no? Ya no puedes, y bueno, no deberías poder, insultar alegremente en las calles como antes hacías sin ninguna sanción. Ahora por lo menos lo siguen haciendo porque lo vivo, pero se lo piensan un poquito más. Y además de que se lo piensan un poquito más, quien es agredido sabe que puede denunciar, sabe que la discriminación es un delito en este país. Más allá de que los cauces legales para hacerlo son simplemente tediosos y a veces poco probables de éxito, pero creo que ha cambiado eso, ¿no? Antes alegremente te insultaban, alegremente te colocaban, pedimos personas de buena presencia en un trabajo y no pasaba nada, ahora eso no lo pueden hacer. Y yo te preguntaba antes de cámara qué es, por ejemplo, te consideras afrodescendiente, afroperuana. Así es. También se puede decir soy negra o soy negro. Una mujer negra. Mujer negra, pero siempre recordando el sujeto, porque lo que pasa, el problema está en que tú dices, ay, a la negra, el negro. Haces única alusión al color y no a la persona como tal. Pero yo siempre digo, ¿por qué necesitas, ¿no?, hacer alusión al color de manera reiterada? Cuando estás entre amigos, ay, la negrita, oye, negra, ni el nombre te preguntan. Pero tú no vas y le dices a tus amigos blancos o mestizos, oye, mestizo, oye, mestiza. Pero, por ejemplo, lo dicen el chino. No, pero chino... Los chinos le dicen a todos los descendientes de asiáticos. Lo cual también... Hasta los coreanos. Lo cual también es algo que no debería practicarse. El tema está en que lo afroperuano y lo afrodescendiente es una posición política. Entonces, en esta posición política lo que estamos diciendo es que somos más que un color de piel. Tú no tienes por qué hacer alusión a mi color para supuestamente demostrarme tu cariño. No te digo negro, te digo negrito, porque te tengo cariño. Yo no te pedí ese cariño. El cariño se lo pido a mi mamá, a mi papá, a mi amante, a mi marido, ¿no? Pero tú, a los 2 segundos que me ves, negrita, oye, te tengo cariño. No, pues. O por no decir negrita dicen la morena. Morena, también, no es morena. ¿no? Que no es moreno. No es moreno, pues. ¿No? Entonces, más allá de que hay personas que tradicionalmente se autoidentifican como personas negras, y yo respeto eso. Es decir, yo respeto el derecho que cada quien tiene de autoidentificarse, pero también les digo que somos más que el color de la piel y que cuando hablamos de afrodescendencia estamos hablando de nuestra historia como hijos e hijas de la diáspora africana. Victoria Santa Cruz pues, fue una persona que habló del tema,
¿no? Ella empezó, hay muchas mujeres que actualmente se ven. Es un tema que es bueno hablarlo, ¿no? En esas generaciones que antes era diferente, ¿no? Era un tema que no se hablaba. Sí, ¿no? y antes una creía que lo que le pasaba solo te ocurría a ti, ¿no? Es decir, yo vivía situaciones de discriminación, de hipersexualización, esto que te cierren ¿no? Una posibilidad laboral, y creía que a mí nada más me pasaba. ¿Por qué? Porque no lo hablábamos. Claro. ¿No? Entonces también cuando fui joven, cuando era joven, creamos con mi hermana, empezamos a juntarnos con otros jóvenes afrodescendientes y empezamos a crear Lundú, ¿no? Mi hermana siguió con Lundú, yo preferí irme al ámbito periodístico porque yo quería ejercer mi carrera, pero formamos Lundú y éramos jóvenes afrodescendientes hablando de esto. Claro. Y te estoy hablando de hace 20 años. Entonces, sin redes sociales, que nos tildaron de locos, de locas, de todo, hasta ahora nos siguen tildando, pero digamos, ahora hay más personas haciéndolo. Pero tú tienes reconocimiento, o sea, has sido el Ministerio de Justicia. De Justicia, ¿no? sí. Amnistía Internacional, como defensora de los derechos humanos. Una campaña valiente, una campaña mundial de Amnistía Internacional. Y la revista Forbes, una de las 50 mujeres más poderosas del Perú. Eso dice. ¿Cómo te sentiste cuando te dieron la noticia? Bueno, cuando me llamaron, yo dije, ¿están seguras que soy yo? ¿Están seguras que soy yo? Y me dijeron, sí. Mira, esa es la foto. Oh, Dios, ahí está. Ahí está la foto, con otras mujeres, empresarias, científicas, y me dijeron que sí, que estaban interesados en reconocer el poder que puedo tener en el ámbito en el cual me estoy desarrollando, como activista, como comunicadora y visibilizando la presencia afrodescendiente en este país. Yo estoy notando entre las chicas afrodescendientes que están, por ejemplo, y se han enfrentado al tema del cabello. Sí, ¿no? claro. Que ya están aceptando su cabello como Sí. es y ya no se están glaseando tanto como antes y Sí. decía, pero ahora no los están dejando ser. Sí. O sea, yo soy así es mi tipo de A mí me pelo, crece para arriba el cabello y hacia arriba irá. y es más poroso que el Así tuyo es. de repente, pero me lo cuido diferente. He visto peluquerías que han abierto, que me parece muy interesante porque yo soy ondulada y decía, ay, no sabía que había no te puedes hacer tal cosa. Eso me parece muy interesante porque es también reconocerte. Sí. Yo soy así, o sea, es como que yo usara, soy afro negra, de raza negra y que me quiere echar algo para blanquearme. Afrodescendiente, No es afrodescendiente. sí. Entonces, no, yo soy así, ese es mi color. Paola es así, con el pelo ondulado y de una manera. Claro, porque el reconocerte también hace que tu autoestima mejore, ¿no? Porque con todos los mensajes que niegan tu presencia, que se burlan de tu presencia, que dicen que eres fea, ¿no? Que al no ser una persona blanca estás alejado del concepto de belleza que hay todavía en esta sociedad. Entonces, si tú te reencuentras con lo que eres, si tú aceptas tu cabello afro, si tú usas tu estilo protector del cabello, que es el que yo estoy usando ahora, si usas tus trenzas africanas, estás reconectándote con lo que eres y con tu esencia. El amor propio no nace de la nada. En tiempos en que te exigen amor propio, ¿no? Debemos reconocer que no nace de la nada. Nace de todos los mensajes que recibimos, nace de lo que hacemos con nuestras familias, lo que nos dicen en nuestras familias. Eso también contribuye o no contribuye a tu amor propio. Entonces, si tú te reconectas, ¿no? con tu ancestralidad, con lo que eres, con tu identidad étnico-racial, vas a decirle, ¿por qué yo no voy a ser una mujer bella? Soy una mujer afrodescendiente, soy una mujer negra y soy una mujer bella. ¿No? Con mi nariz ancha, con mis labios gruesos, con mi piel oscura. Y eso es lo que tenemos que decir. Vamos a hacer una pausa, Sofía, y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Bien, seguimos con Sofía conversando. Sofía, ¿cómo va el tema de la no discriminación en el Perú? Estamos hablando del racismo. ¿Se ha avanzado? Mira,
Sí se ha avanzado en cuanto a la conciencia que tenemos, un poco más que antes, de la existencia del racismo. En cuanto a políticas públicas a favor del pueblo afroperuano, tenemos primero el perdón histórico, tenemos ahora la Política Nacional del Pueblo Afroperuano, una dirección de políticas de la población afroperuana en el Ministerio de Cultura, tenemos el Día de la Cultura Afroperuana, el Mes de la Cultura Afroperuana, que es en junio. Entonces, acciones afirmativas se han dado en el ámbito de lo afrodescendiente. Sin embargo, en torno al racismo, tenemos que decir que las leyes no son las más adecuadas. Si bien es cierto, en nuestro país existe el delito de discriminación que incluye la discriminación racial, no existe, como en otros países donde hay otro tipo de avances, una ley que trabaje discriminación racial y racismo. Una ley que no solamente iría a lo punitivo, a la sanción, sino que buscaría, por ejemplo, crear acciones y políticas intersectoriales en distintos ámbitos para que se hable de racismo. En la escuela necesitamos hablar de racismo y no lo hacemos. Se tiene que hablar y además, por ejemplo, también es parte del bullying que sufren muchos niños. El bullying racista está entre los primeros que se sufre en la escuela, ¿no? Y no estoy hablando acá solamente de afros, estoy hablando de indígenas, incluso mayoritariamente de niños y niñas indígenas, sobre todo que vienen a Lima a estudiar, o que están en Lima, mejor dicho, y que sufren discriminación racial, que es finalmente el acoso escolar o bullying, ¿no? No, y además que aquí en el Perú hay de todo. Somos una variedad, pues, de etnias y además está la mezcla entre nosotros, ¿no? Yo puedo tener de todas partes del mundo, pero eso no debe importar. Debe importar tú como persona. Lo que tú no tienes debería en tu interior. importar, pero todavía importa, y por eso también es necesario que podamos sí trabajar en el tema de las afirmaciones y de la visibilidad. Por ejemplo, reconocer que más del 20% en este país se autoidentifica como indígena, ¿no? Es importante decirlo. Hay pueblos indígenas originarios en este país, hay quienes se autoidentifican afrodescendientes, hay quienes se autoidentifican asiático-descendientes, hay quienes se autoidentifican mestizos y blancos. Entonces, somos una diversidad cultural que debe ser reconocida y que no a partir de tu identidad étnica debas tener mayores o menores oportunidades. Claro. Eso es lo que no debe haber. Claro. Dime, ¿y tú como activista vas a colegios, das charlas? ¿Cómo es el trabajo del activista? Yo como activista voy a donde me llamen en la medida de mis posibilidades porque, digamos, hago un activismo también voluntario, ¿no? Eso es importante decirlo. También trabajo para organizaciones y obviamente como cualquier trabajo cobro si tengo que cobrar. Pero también hago trabajo voluntario, he tenido la oportunidad de compartir con niños, con niñas. Hace muchos años teníamos la mesa de lucha contra el racismo, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y nosotros íbamos a colegios, hacíamos plantones para que estos clubes que siguen haciéndolo no tuvieran estas políticas segregacionistas con las empleadas del hogar, por ejemplo, que ocurría y que ocurre lamentablemente todavía, estamos siempre atentos, o por ejemplo el no acceso a la playa, que es otro. Eso hay que cambiarlo porque la playa, yo siempre he dicho, dueño de la casa y de la playa puede ser, pero de la playa no. Así es, pero el mar es de todos. Pero eso se ve en nuestro país. Sigue, lamentablemente. Se ve en nuestro país. Entonces, sí, pues hago este tipo de trabajo y felizmente creo que ahora somos más quienes lo estamos haciendo. Entonces, por eso en Afro Raíces estoy tratando de visibilizar también a esas otras personas que también están haciendo cosas en este país, ¿no? Y es crear una comunidad. Así es. ¿No es cierto que lo están? Es crear comunidad, es dar cuenta de nuestro trabajo en distintos ámbitos, es decir, que las mujeres afrodescendientes somos hermosas, es decir, que no por ser un hombre afrodescendiente tienes que ser perseguido en una tienda porque ya eres sospechoso por tu color de piel, que esa es una práctica que se da, que tiene que ver con el perfilamiento racial. Entonces, y que habemos abogados, periodistas, científicos, artistas, cocineros, cocineras. La idea es que
podamos ser lo que queremos ser. Creo que ese es el mayor logro, ¿no? Pero a veces hay problemas del acceso a la educación, que yo creo que tiene que ver con la pobreza. El acceso a la educación. Por ejemplo, en nuestro país, el 22% de personas que se autoidentifican blancas o mestizas acceden a la educación superior, técnica o universitaria. Pero si hablamos de afrodescendientes, a la universitaria solo el 11%. Entonces hay una brecha. Si hablamos de indígenas amazónicos, se reduce mucho más el porcentaje. Entonces hay una brecha y el acceso a la educación es vital. En Chincha, para ponerte un ejemplo, universidades públicas no hay. Entonces, si una persona del Carmen quiere estudiar, tiene que venir a Lima o ir a Ica con la limitación de carreras también con las cuales puede acceder, o estudiar en una privada. Entonces, ¿cuánto gana en el Carmen, por ejemplo, una persona que se dedica al campo? Claro. ¿No? Si el pasaje para irte a Chincha está 5 soles, ¿dónde? Entonces, cuando hablamos de políticas públicas y cuando hablamos de políticas antidiscriminatorias, también tenemos que hablar de colocar y garantizar el acceso a la educación, a la salud, a todas y todos. ¿Hay un país que tú de repente crees que está de América Latina, que tiene buenas políticas? ¿Colombia puede ser? Colombia tiene muy buenas políticas. Igual siempre hay algunas que mejorar, ¿no? Como en todo. Brasil también tiene avances interesantes, más allá de que en el último gobierno se trató de cambiar, pero Colombia, Brasil son referentes, incluso Argentina ahora está haciendo y brindando políticas afirmativas a favor de los afrodescendientes argentinos, los que han nacido en Argentina, y también hay mucha migración ahora de personas africanas de distintos países a Argentina. Claro, no, porque es que al final te das cuenta con el tema de la migración. Claro. También discriminación por la nacionalidad. Xenofobia. No, xenofobia en la cual tú dices, no, porque él es tal, él es ladrón. No. Sí. Es que hay buenos y malos en todas partes. En todas partes, en todas partes. Y en el Perú todavía yo creo que los gobiernos quieren hacer, hay iniciativas, pero es que eso yo creo que tiene que ser mucho en casa y en los colegios. La educación es vital, entonces necesitamos una educación de calidad, sí, pero esa educación de calidad debe tener contenido, no solamente es enunciado. Tenemos que hablar de racismo, por tanto necesitamos de hablar de una educación antirracista, tenemos que hablar de una educación que promueva relaciones igualitarias, respetuosas entre todas las personas. Y esto va a ser adecuado y una respuesta al machismo, al racismo, a la homofobia, a la transfobia, ¿no? Sin eso no vamos a poder avanzar. Y los medios de comunicación también tenemos una gran responsabilidad, además que han sido cómplices históricos del racismo y la discriminación. Y con ese tema seguramente te habrán llamado para la política. Sí. ¿No? Para el Congreso. Sí, seguramente. Sí. ¿Te llama la atención la política? No puedo negar que sí. Pero la verdad tendría que encontrar un espacio en el cual yo me sienta identificada y hasta el momento no. Y no creo, y no me veo, no me veo en el Congreso, y si en algún momento decido incursionar en la política va a ser todavía dentro de muchos años. Yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos el movimiento fuerte, ¿no? En los cuales ellos luchan pues por... Imagínate, por la liberación de los esclavos fue en 1860 y tantos. 100 años después, Estados Unidos seguía con los temas raciales. La segregación. La segregación. Actualmente todavía, pese a todo lo que se lucha, continúa. Entonces, eso todavía es de larga data. Pero depende de que existan más, por ejemplo, más periodistas. Faltan periodistas. Faltan periodistas. ¿Pero por qué? Porque no quieren estudiar, no acceden a la... No. Faltan periodistas porque no acceden a la educación, porque hay otras prioridades. Si tú no tienes que comer, tienes que priorizar comer que ir a la universidad. Pero también es cierto que faltan y debemos apostar por mayores referentes. Porque es difícil. Yo te digo, de niña yo decía, pero ¿podré? Si no hay nadie como yo en la televisión, por ejemplo, ¿me dejarán? ¿Tú crees que yo no dudé cuando me empezaron a cerrar las puertas de que si realmente iba a poder ser periodista? Claro que dudas y te frustras y dices,
creo que debo ir por otro camino. No, claro, es que ves también en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito del derecho, El judicial, por ejemplo. en el ámbito judicial. ¿Tenemos abogados afros? Claro que tenemos abogados afros, pero ¿cuál es el apoyo que tienen? ¿Cuál es la visibilidad, la confianza que puede tener un cliente con un abogado afro? Porque el imaginario colectivo está marcado por el racismo. Si tú has visto siempre en los medios de comunicación y en todas partes que los afrodescendientes son cocineros y músicos y danzantes, lo cual se respeta, Por el fútbol. y jugadores de fútbol, lo cual se respeta y estoy muy orgullosa porque es parte de nuestro aporte. Pero si solo eso eres, cuando empiezas a ver que de verdad eres abogado, ¿de verdad? Yo he ido a instituciones públicas, yo he trabajado en instituciones públicas donde en portería me decían, ¿vienes a dar un espectáculo? ¿Qué vas a bailar? He ido a entrevistas con periodistas para hablar de educación sexual, de políticas públicas, y me decían, ay, ¿y hoy día qué nos vas a cantar? ¿Entiendes? Ya. Entonces, esto no lo estamos inventando, es parte de lo que se vive, y esto va desgastando también. Es decir, no es una cuestión muy bonita. Tú a la primera le puedes decir, ya, bueno, ya fue. A la primera que te preguntan del cabello, ya le explicas. A la segunda, ya. A la segunda que te quiere tocar el cabello sin pedirte permiso. Claro. Tercera, ¿no? Porque te quieren tocar, y el cabello es parte de tu cuerpo, ¿no? Yo no toco ninguna parte del cuerpo de nadie sin autorización, por lo menos. Entonces hay un desgaste también, ¿no? Hay un desgaste, pero también creo que hay cambios en estos últimos tiempos. Y yo sí quiero dar como un mensaje esperanzador, y que es posible realmente conseguir nuestros sueños, y es posible hacerlo sin bajar la cabeza y sin callar, ¿no? Es necesario no callarnos más. El negar el racismo no lo desaparece. Incluso personas afros y personas indígenas que dicen, no, ya eres una exagerada, no pasa nada, yo lo tomo con humor. Eso no va a desaparecer, el racismo. No lo desaparece. Entonces, pero sí se puede hacer cosas, sí se pueden cambiar, podemos cambiar esta sociedad, y yo realmente creo que es importante que motivemos cada vez más a que hayan más personas estudiando lo que deseen estudiar. Que estudien. Que Sí. todo el mundo tiene que estudiar. Y tienen que estudiar, y tienen que esforzarse, pero sobre todo hay que exigir nuestros derechos, no hay que callar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Plano Detalle. Muy bien, seguimos conversando con Sofía Carrillo aquí en Plano Detalle. El 4 de junio es el Día de la Cultura Afroperuana. El 25 de julio, el Día Nacional de la Mujer Afroperuana. Se ha avanzado. Se ha avanzado. Se ha avanzado. Se ha avanzado, es visible. Todavía hay mucha gente que no entiende por qué, pero tenemos que decir que hemos sido invisibilizados a lo largo de la historia. Cuando hemos ido al colegio, ¿qué nos han dicho de los africanos y de los afrodescendientes? Que fueron esclavos, llegaron al Perú, Sí. y se acabó la historia. Sí. No, se acabó nuestro aporte. Sí. No hablan de trata transatlántica, no hablan de las condiciones infrahumanas en las cuales fueron arrancados de sus tierras para llegar a esta parte del mundo. No se habla del aporte de los afrodescendientes en la lucha por la independencia, ¿no? No se habla de todas estas cosas. Entonces, necesitamos un mes de la cultura afroperuana que nos permita visibilizar todo eso. Ojo, que no es solamente durante este tiempo, pero, digamos, nos permite concentrar toda esta información y poder seguirla difundiendo. Y en el caso de las mujeres afroperuanas, hay que decir que además del machismo que vivimos todas las mujeres, vivimos el racismo, ¿no? Es decir, es distinto ser una mujer blanca a ser una mujer afrodescendiente en cuanto a experiencia de vida. La mujer blanca sufre machismo, también sexismo seguramente, pero una mujer afrodescendiente va a sufrir acoso sexual racista, va a ser hipersexualizada, va a ser minimizada diciéndole que es fea, que no es agradable, que no
que simplemente no existe. Entonces, necesitamos estos días para afirmar y para visibilizar. Ojalá en algún momento no necesitemos nada de estas cosas. Que no se hable, que no sea necesario. Yo creo que nuestra aspiración, por lo menos a nivel particular, mi aspiración es que llegue el momento en que no necesitemos ninguna de estas afirmaciones. Como son los niños de 3, 4 años. Así. Que juegan entre ellos y no les importa el niñito que está al costado, ellos juegan. Claro. Salvo que el papá le haya dado un mensaje. Es el papá y la mamá que la le meten mamá ideas. le haya Pero las criaturas chiquititas no. Así Date es. cuenta, ellos juegan con el niño del costado. Sí. Salvo que hayan escuchado algo en Nada el más. ámbito, y lo cual es muy común. Es la sociedad que va llenándole cosas en la cabeza a los chicos. ¿Tienes planes para hacer eso algo mucho más grande? Una organización, empezar un movimiento. Mira, yo primero quiero consolidar Afroraíces, creo que es una buena oportunidad, me gustaría trabajar un podcast a partir de eso y ahí vamos hablando con gerencia de radio y eso se para puede ver, hacerlo. Claro, lo subes a las plataformas y eso Así en es. todas partes. Así es, y creo que me gustaría generar una red para poder trabajar más en los colegios. A mí me gustaría mucho trabajar, a mí me gusta trabajar con niños, niñas, con adolescentes, porque creo que es el momento en el cual podemos evitar las situaciones posteriores que vivimos. Yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones. Eso. Yo creo que hay adultos que no abren su mente ni su corazón y lamentablemente no van a cambiar, pero sí creo que en las niñeces y en las adolescencias podemos hacer un trabajo sumamente importante, ¿no? Y bueno, tenemos también el Foro Permanente Afrodescendiente que Naciones Unidas convoca justamente a fines de este mes en Nueva York. Yo voy a estar por allá. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir trabajando porque creo que podemos plantear una red más internacional y que finalmente contribuya a la sociedad. El cambio que se pueda dar en beneficio de garantía de derechos en afrodescendientes e indígenas no solamente beneficia a estas poblaciones, beneficia a la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que deberíamos entender, ¿no? Eso lo del podcast me ha parecido muy interesante. Sí, ¿no? Ya lo y ahí tienes venimos ya a la televisión, porque Claro. ¿no? Hay que ir diciendo. Es que ahora voy aprovechando. Ahora hay que ser multiplataformas. Así es. Ahora los chicos ya no ven televisión, escuchan, claro. Escuchan. ¿No? Y el podcast es una muy buena oportunidad. Así es una buena oportunidad. Además, en el programa de radio, para que quienes lo han escuchado o lo han visto por YouTube, invito a muchas personas. He tenido a Luis Guadalupe, al Cuto Guadalupe, ¿no? Es que no todos los afrodescendientes ni pensamos igual, ni somos igual, ni nos vemos igual. Y eso es algo que hay que conocer, ¿no? No solamente las personas de piel oscura somos afrodescendientes, hay personas de piel clara que son afrodescendientes, que se autoidentifican como tales y que también deben ser vistos y reconocidos. Claro. Entonces, creo que es importante, hay que hablar de estos temas, de racismo hay que hablar, aunque a la gente le moleste todavía y digan que no. En este país, por ejemplo, hay en una encuesta que hizo el Ministerio de Cultura, más del 50% reconoce que hay racismo en este país, lo reconoce. Pero cuando tú le dices, tú eres racista o muy racista, solo el 8% se reconoce como tal. Es decir, no soy parte del problema. Y allí está el inconveniente. ¿Tú te has peleado con alguien por ese tema? Oh, con alguien. Y habrás eliminado de tu lista a varios, ¿no? Sí. O a varias, ¿no? Mira, que antes se eliminaba más que ahora, porque ahora me he vuelto un poco así, como que los años te dan un poco o te dan mucha tolerancia o te dan intolerancia, pero en mi caso yo siempre trato de hacer pedagogía. Lo que yo no soporto y no tolero son los insultos. Es decir, yo puedo discutir contigo y me pueden decir, oye, yo no estoy de acuerdo, explícame qué es lo que piensas y yo voy a hacerlo, aunque para mí parezca obvio, ¿no? Para mí sea obvio. Pero lo que no soporto son los insultos. Y lo que a mí me ocurre y lo que yo he pasado son muchos insultos. Es decir, a mí me insultan muchísimo en las redes sociales y eso también en algún momento te dice, bueno, ya no. Pero luego solamente descanso, tomo fuerzas y regreso para seguir en la lucha, porque es necesario. O sea, haces que no te afecte. Hago que no. He aprendido, ¿no? Porque es fuerte eso, ¿ah? Sí, claro, es fuerte, porque
yo creo que el estar en televisión fue lo que también me colocó, mira, que estamos en TV Perú, que digamos no está dentro de los canales comerciales, pero a mí sí me dio mucha presencia para mucha gente que le resulté muy incómoda. Yo sé que hay gente que decía por qué yo no me alisaba el cabello, ¿no? Gente que comentaba, y hay foros, ¿no?, en los que comentaban, estábamos Cecilia, Carla y yo, y decían, si querían poner a alguien morenito, no hubieran puesto a alguien tan morenito. ¿En serio? Por mí, porque era demasiado contraste con las otras dos compañeras. Entonces, por eso, no es solamente ser una mujer afrodescendiente o un hombre afrodescendiente, es tener conciencia racial. Y yo tengo conciencia racial, ¿no? Yo soy consciente que a partir de lo que soy, esto significa para muchos incomodidad. Pero bueno, vamos a seguir incomodando. Pero también sé que hay muchas personas que van a sentirse identificadas, no solamente personas afrodescendientes, sino personas que no calzan con los parámetros que exige esta sociedad. Entonces, es necesario decirlo, hablarlo y seguir luchando para que las cosas cambien, porque tiene que haber un cambio en esa sociedad. Tú como periodista tienes todas las herramientas, ¿ah? A través de la comunicación escrita, oral, audiovisual, no sé, algún cortometraje o un documental que se pueda hacer. Sí, yo sobre creo, la historia que se desconoce, ¿ah? Se desconoce mucho. Yo creo que cada vez hay también más personas que están utilizando las plataformas, pero me parece que podríamos trabajar algo que signifique esta conexión con la historia y con la actualidad, pero que nos permita también mirar el futuro con optimismo, con alegría, ¿no?, con sueños que son posibles de cumplir. Tengo un cuestionario que yo lo llamo Zoom de plano detalle, ¿ya? Un recuerdo, a ver, Sofía, de tu infancia. La poesía, recitar en todas las actuaciones de mi colegio. ¿Cómo te describes en 3 adjetivos? Wow. Apasionada, fuerte, sensible. ¿Qué cualidades aprecias tú en una persona? La honestidad, la empatía y la lucha. ¿Qué persona te ha inspirado en la vida? Muchas, pero mi madre, mi padre, Victoria Santa Cruz. Claro. Martin Luther King. Máximo Martin Luther King. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? Varios, tendrás muchos sueños, pero a ver, dame uno. Poder generar una comunidad mayor donde nuestras voces diversas puedan ser realmente escuchadas. Y no solo hablo de una comunidad afro, hablo de una comunidad afro, indígena, asiático-descendiente, de mujeres diversas. Creo que es importante eso y que en algún momento pueda verse en alguna plataforma y escribir un libro, que es lo que también quisiera hacer. Eso, justo te iba a preguntar, que sería hacer, claro, sobre tu experiencia o también con la experiencia de otras mujeres. Sí, hay una combinación de todo, pero sí, en eso estoy elaborando eso para poder hacerlo, espero pronto. Yo te agradezco mucho el haber estado en pleno detalle y bueno, estás muy activa en redes, ¿no? En redes sociales y bueno, la invitación al público también para tu programa de Nacional. Muchas gracias primero por la entrevista. Invito a todos, a todas a poder escucharme en Radio Nacional en Afro Raíces a las 10 de la mañana a través de la FM y también de YouTube y seguirme en las redes sociales en el Instagram, Sofía Carrillo Segarra, en Twitter, Sofía Carrillo Z, ahí para pelear un poco más, porque y en el Facebook, Sofía Carrillo Segarra, periodista. Ahí estoy. Muchísimas gracias, que te vea lindo. Muchas gracias. lindo tus aretes, ¿ah? Que es sí, África. África. A ver. Es la madre África. ¿Ves? Para conectarnos con la raíz. Lindo, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Sofía, por estar con gracias. nosotros. Y de esa manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos y puede volver a ver el video en las redes sociales de TV Perú. Chao. Gracias.